La siguiente es información suplementaria. Devoto estudiante de la Biblia. Mercator creía que en la tierra reinarían la justicia, la paz y la prosperidad. Además, redactó un comentario inédito de los capítulos 1 a 11 de Romanos, en el que refutó el concepto calvinista sobre la predestinación. Cabe señalar que tampoco concordó con Martín Lutero, pues afirmó que además de la fe, es necesario tener obras para alcanzar la salvación. Mercator escribió una carta en la que decía que el pecado no tiene que ver con los planetas, con la astrología, ni con ninguna inclinación de la naturaleza que Dios ha creado, sino que se origina únicamente del libre albedrío, o propia voluntad del hombre. En sus cartas rechazó el dogma católico de la transustanciación y sostuvo que las palabras de Jesús, «Esto es mi cuerpo», no tienen un significado literal, sino simbólico. Retorno al artículo. El primer Atlas. Mercator siguió defendiendo el relato bíblico de la creación. Dedicó la mayor parte de su vida a preparar un resumen o síntesis de la creación del cielo y la tierra, según él mismo dijo, desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. La obra aportaba datos cronológicos y geográficos. En 1569 publicó la primera parte de su síntesis, titulada Cronologia, que enumeraba los acontecimientos históricos más importantes desde la creación en adelante. Su objetivo era ayudar a los lectores a ubicarse en el tiempo y la historia. Sin embargo, esta obra figuró en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, pues Mercator incluyó en ella la protesta que Lutero había expresado contra las indulgencias en 1517. Durante los siguientes años, este cartógrafo dedicó mucho tiempo a dibujar y grabar las planchas de los mapas de su nueva obra geográfica. En 1590 sufrió un derrame cerebral que lo privó del habla y lo dejó paralizado del lado izquierdo, lo que dificultó muchísimo su labor. No obstante, resuelto a terminar la obra de su vida, siguió realizándola hasta su muerte en 1594, a la edad de 82 años. Los 5 mapas que dejó sin terminar fueron completados por su hijo Romuald. La entera colección de mapas se publicó en 1595 y fue la primera de la historia en llevar el nombre Atlas. El Atlas de Mercator contenía un análisis del primer capítulo de Génesis, y dicha sección defendía la autenticidad de la palabra de Dios frente a las ideas filosóficas. Mercator llamó a este análisis el objetivo de todo mi trabajo. La siguiente es información suplementaria. La proyección de Mercator. ¿Ha intentado alguna vez aplanar la cáscara de una naranja? ¿Verdad que es imposible hacerlo sin deformarla? Este ejemplo ilustra el problema que afrontan los cartógrafos: proyectar una esfera, nuestro planeta, en un mapa plano. Mercator resolvió el problema ideando un sistema que lleva su nombre: la proyección de Mercator. Es un sistema en el que las líneas que forman los grados de latitud, desde el ecuador hasta los polos, están separadas proporcionalmente. Este método revolucionó la cartografía, si bien distorsiona las distancias y los tamaños, sobre todo en las regiones que se encuentran más cerca del norte o del sur. El mapamundi que confeccionó Mercator en 1569 fue una obra maestra que le dio gran fama como cartógrafo. De hecho, su proyección aún se utiliza en las cartas de navegación y en el moderno sistema de posicionamiento global. Retorno al artículo. El mayor geógrafo de nuestros tiempos. Una edición ampliada del Atlas, publicada por Iodocus Hondius en 1606, se imprimió en muchos idiomas y fue un éxito de ventas. Abraham Ortelius, cartógrafo del siglo XVI, elogió a Mercator llamándolo el mayor geógrafo de nuestros tiempos. Y en fecha más reciente, el escritor Nicholas Crane se refirió a Mercator como el hombre que puso al planeta en el mapa. Su legado forma parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cada vez que consultamos un atlas o nos valemos del sistema de posicionamiento global, GPS, nos beneficiamos de la labor de Mercator,
un hombre excepcional que durante toda su vida procuró entender el lugar que ocupaba en la creación de Dios. Fin del artículo. Los jóvenes preguntan: ¿cómo disfrutar la lectura de la Biblia? ¿Cada cuánto lees la Biblia? Escoge tu respuesta. Diariamente, semanalmente, otra. Completa la siguiente oración. No me entusiasma leer la Biblia porque me aburre, no la entiendo, no me concentro. Otra. ¿No te atrae leer la Biblia? En ese caso, tal vez concuerdes con Bill, de 18 años, que reconoce: la Biblia puede parecer aburrida, pero solo es aburrida cuando no sabes cómo leerla. Quizá te preguntes por qué debes saber cómo leerla. Pues bien, ¿te gustaría alcanzar los siguientes objetivos? Tomar buenas decisiones. Conseguir amigos verdaderos. Combatir el estrés. Las Escrituras contienen valiosos consejos que se comparan a auténticas perlas de sabiduría. Tratar de encontrarlas es como ir en busca de un tesoro. Aunque se requiere esfuerzo, es muy emocionante descubrirlas. ¿Qué debes hacer para hallar perlas bíblicas? Las informaciones suplementarias «Cómo leer la Biblia» y «¿En qué orden leerás la Biblia?» te dan ideas sobre el método y la secuencia que podrías seguir. Además, puedes aprovechar otras sugerencias del artículo. La siguiente es información suplementaria. ¿Cómo leer la Biblia? Antes de comenzar, busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Pídele a Jehová que te ayude a entender. Durante la lectura, emplea mapas e ilustraciones para visualizar los escenarios del relato. Determina el contexto histórico y fíjate en los detalles. Lee las notas a pie de página y busca las referencias marginales. Plantéate preguntas como las siguientes. Hechos. ¿Cuándo ocurrieron? ¿Quién dijo las palabras que leí? ¿A quién se las dirigió? Significado. ¿Cómo puedo explicarlo? Valor práctico. ¿Por qué incluyó Jehová este relato en su palabra? ¿Qué me enseña acerca de su personalidad o su manera de actuar? ¿Cómo influirán en mi vida las lecciones que he aprendido? Al terminar de leer, investiga con la ayuda de las obras de consulta editadas por los testigos de Jehová, como Perspicacia para comprender las Escrituras, y Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa. Concluye con oración. Cuéntale a Jehová lo que has aprendido y cómo piensas ponerlo en práctica. Acuérdate de darle gracias por su palabra, la Biblia. Retorno al artículo. Da vida a los relatos. Vive la lectura realizando alguno de los siguientes ejercicios. Forma árboles genealógicos a partir de las listas de nombres. Realiza diagramas a fin de relacionar las obras y cualidades de los personajes fieles con las bendiciones que recibieron. Haz un dibujo que represente el relato. Monta un guión con imágenes sencillas que exponga el desarrollo de los acontecimientos. Describe cada escena. Confecciona maquetas de las construcciones, como el Arca de Noé. Hallarás ideas en Despertar de enero de 2007, página 22. Lee en voz alta con tu familia o amigos. Sugerencia: mientras alguien hace de narrador, los demás pueden escenificar la historia. Convierte el relato en un reportaje. Preséntalo desde distintos ángulos, entrevistando a los protagonistas y a otros personajes que hayan presenciado los hechos. Piensa en alguna historia a la que puedas darle otro final. Por ejemplo, una en la que cierto personaje haya tomado una mala decisión, como el caso de Pedro, que negó a Jesús. ¿Cómo crees que debería haber reaccionado Pedro ante la presión? Observa o escucha grabaciones de dramas bíblicos.
Escribe tu propio drama. Incluye lecciones que puedan extraerse del relato. Idea. Represéntalo con un grupito de amigos.